Fíjate que estaba yo meditando y ya traigo esto, ya desde la semana pasada ando un poquito inquieto con esto, pero yo estoy seguro que te va a ser de mucho provecho. Fíjate bien, ¿te has puesto a pensar en qué momento Jesús, el Señor, se dio cuenta quién era Él? Porque leemos y asumimos y decimos un montón de cosas, pero de repente no nos ponemos a meditar algunas cosas, y una que a mí me llama mucho la atención es, ok, Jesús, ya sabemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Vino a María, engendra, ¿verdad?, a Jesús y todo esto. Obviamente nace Jesús como un bebé, como cualquier bebé, y pasan situaciones ahí, ¿verdad?, que se tienen que ir corriendo, van a Egipto, luego regresan, en fin, una serie de cosas. Pero tiene que haber un momento donde Jesús, a la edad que tú te quieras imaginar, se dio cuenta, supo, entendió quién era Él, que había venido al mundo particularmente. Yo creo que su mamá, ¿verdad?, en parte le tuvo que haber dicho en algún momento, ¿sabes qué, Jesús? Te quiero decir algo. Yo veo que tú eres especial, y es que de hecho lo eres. Te voy a explicar, te voy a platicar, y seguramente le tuvo que haber compartido como mamá en algún momento determinado cómo es que Él fue engendrado. Pero independientemente de lo que tú te quieras imaginar, porque tenemos que imaginárnoslo porque no está en la palabra, o sea, es algo que tenemos la libertad de hacer si queremos hacerlo, pero lo que sí te quiero decir es que tuvo que haber habido un momento en el que Jesús se dio cuenta, en el que Jesús pudo entender quién era Él. Tuvo que haber sucedido forzosamente así, de esa manera, porque si no, no hubiera podido continuar con todas las cosas. Hay necesidad como que de saberlo. Hay muy pocas cosas que podemos saber acerca de la niñez de Jesús. En la Biblia viene muy poquita narración acerca de esto. Sí, por ejemplo, cuando lo llevan al templo a los 8 días, ¿verdad?, a presentarlo, hubo 2 profetas que hablaron acerca de él. Obviamente María sabía el asunto, José sabía el asunto. No sabemos de más personas que lo hubieran sabido, por lo menos no de entrada, pero cuando van al templo a presentar a Jesús, ¿verdad?, hay 2 profetas que están ahí profetizando. Ese es un registro que queda ahí. Pero también después hay otro pasaje muy interesante, cuando Jesús está a los 12 años, va a una de las fiestas, y si te acuerdas del pasaje, si no luego lo lees, dice que él estaba a los 12, este es en Lucas capítulo 2, a los 12 años se les rezagó, vamos a decir, la caravana que iban, ¿verdad?, de familiares, amigos, se rezaga, pensaron que iría con alguna otra persona, supongo, y de repente se dan cuenta que no está Jesús. Entonces tienen que regresar a Jerusalén, y resulta que lo encuentran hablando con los doctores de la ley. Yo creo que para sus 12 años ya él tiene mucha más conciencia, porque cuando le preguntan que qué estaba haciendo, le dice, es que yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Quiere decir que por lo pronto, así como un registro bíblico de que ya tenía conciencia de quién era él, por lo pronto, así mínimo, a los 12 años ya la tenía. Porque fue cuando pasó esto, no pasó antes. Ellos seguramente irían cada año a esta festividad. Sin embargo, a los 12, efectivamente, a los 12 años es cuando ya empieza a haber este encuentro entre los doctores de la ley y Jesús, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que ahí comenzara todo. Simplemente es un registro que nos dice que él ya tiene conciencia. Y personalmente a mí me gusta mucho este pasaje increíble de cuando está ya Jesús grande, ya tiene sus 30 años más o menos, y los invitan a una boda ahí en Caná de Galilea. Y si te acuerdas del pasaje, María, su mamá, su madre, se le acerca y le dice, hijo, ya no tienen vino. Y entonces Jesús le dice, ok, ¿y luego? Estoy parafraseando, ¿verdad? Tú léelo en tu Biblia después. Todavía no llega mi hora, ¿no? Sin embargo, María me llama la atención y por eso te lo estoy mencionando. Fíjate bien, María le dice, hagan lo que les diga. O sea, la relación que tiene obviamente Jesús con María es muy evidente. También se ve que esta parte es muy interesante, porque cuando le dice Jesús que todavía no era su hora, y María les dice a los siervos, a los sirvientes que estaban ahí, hagan todo lo que Él les diga,
da por hecho, ¿sí me entiendes? Esta parte no la pierdas de vista, porque aunque no es el mensaje principal de hoy, quiero que entiendas que cuando Dios tiene una virtud propia de Él, como que, o su carácter, como que Dios es amor, tú puedes dar por hecho que de Él va a emanar amor, porque es su naturaleza. Por eso cuando esa mujer enferma le toca el manto, virtud sale de Él, porque la mujer hace una demanda de lo que es el carácter propio de Dios. Es decir, es que si Él produce sanidad, con que lo toque es suficiente, porque virtud, lo que tenga Él va a salir y me va a tocar. Bueno, es algo semejante. María da por hecho que Jesús va a hacer algo al respecto. Pero ¿por qué lo estoy diciendo de esta manera? Porque ese pasaje nos revela que seguramente en forma íntima, es decir, en casa, en algún momento tuvieron que haber ocurrido algunas cosas especiales, sobrenaturales, ¿verdad? Para que María pudiera tener esta confianza de acercarse con Jesús a decirle, es que no tienen vino. De hecho, a mí me llama la atención porque es como si dijera, María ya tiene la experiencia de que si hace falta algo en la casa, realmente hace falta, el Señor va a hacer un milagro. Él va a hacer algo increíble. Él va a hacer algo extraordinario. Va a ser así. O sea, María ya tiene esa experiencia. Porque si no, no hubiera hecho esto que hizo. No se hubiera atrevido, no hubiera tenido de dónde sacarlo. Sin embargo, se nota que en algún momento en la intimidad, en la casa, ellos vivieron cosas así. Si no, no hubieras visto en ningún momento cómo María hace esta, pues no sé cómo llamarle, ¿verdad? Petición, vamos a ponerle así, a Jesús. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa es que Jesús efectivamente hace un milagro, se acabó. O sea, transforma el agua en vino. Transforma el agua en vino. Yo no sé para ti qué significa, pero para mí es impresionante. Todo lo que hizo Jesús es impresionante, pero esto es muy impresionante. Pero fíjate bien que lo que quiero decirte ahorita tiene un sesgo. Imagínate un mundo en donde prevalecen el dolor, la tristeza, la angustia, la enfermedad, la muerte, un montón de ideologías o de creencias, ¿verdad? Lo podemos poner en la palabra idolatría, pero que quede claro, es decir, hay un montón de deidades, entre comillas, y en minúscula, de todo tipo, que están a través de esas ideologías, pensamientos y creencias, sojuzgando al ser humano. El ser humano está sometido, y en esto quiero hacer un énfasis muy importante. El ser humano está sometido por haber traicionado a Dios, por haber caído en pecado, por haberle entregado el dominio que Dios le había dado, porque Dios le había dado un dominio al hombre. El hombre en su ignorancia, en su necedad, o como tú le quieras llamar, traicionando a Dios, le rinde, le entrega, ¿verdad? Lo que le ha sido dado a él, se lo entrega a un espíritu inmundo, a un espíritu contrario a Dios, a un espíritu ajeno a Jesús, ajeno al Padre. Entonces, por causa del hombre, la tierra entra en maldición, como lo leemos en Génesis. Entonces, desde Génesis hasta Jesús, el mundo está a merced, escucha esto, del maligno. Está en unas tinieblas tremendas. Está en unas tinieblas tremendas. O sea, quiero que entiendas, ausencia de Dios y todo lo que acabo de decir caracterizan el mundo en el que está el ser humano. Ese es a lo que le llamamos las tinieblas. El mundo está en tinieblas. ¿Por qué? Porque está sometido, está sojuzgado por unos espíritus inmundos. En la actualidad, para la gente que es incrédula o que no tiene fe o que no... Hablar de espíritus es una cosa rara, ¿no? Así como que, ay, esa gente está loca o están pensando. No. Nosotros estamos fundados en la Escritura, quiero que te ubiques. Estoy hablando de esto porque justamente cuando viene Jesús al mundo, el mundo está en unas tinieblas tremendas. Ya han pasado varios imperios, en ese momento está el romano gobernando, ¿verdad? Y gobernará todavía años por delante después de que Jesús vino, dominando a lo que es el mundo conocido. Hay tribus todavía, digamos, fuera de las fronteras de Roma,
o de lo que era el imperio romano, que les llaman salvajes, ¿verdad? Hordas salvajes. Es importante saber esto porque de repente se nos olvida cuando viene Jesús cómo eran las cosas en el tiempo de Jesús. Cómo ocurrían, no nada más en Judea, no nada más en la zona de Israel que quedaba en ese momento, ¿verdad? Sino en todo el mundo conocido. Y lo que quiero que entiendas es que estaba dominado por espíritus inmundos, demonios o como le quieras llamar. Hay mucha discusión de si qué es un demonio y qué es un espíritu inmundo y qué son los ángeles caídos. Lo importante es que entiendas que hay un grupo de espíritus, ¿verdad? Yo he preferido llamarlos espíritus inmundos, que están rebeldes o contrarios a Dios y que de alguna manera han logrado por causa del pecado del hombre tenerlos sometido. ¿Por qué te digo todo esto? Porque cuando viene Cristo, cuando deja el trono el Señor, como lo hemos cantado y como lo dice la palabra, ¿verdad? Que se despoja a sí mismo de toda su potencia de autoridad y se hace hombre como uno de nosotros. En el momento que ocurre este milagro tremendo y sobrenatural y poderoso, donde Dios mismo se hace hombre y viene al mundo, y entonces empieza a haber una pequeña primero y después una enorme luz en medio de las tinieblas. Esa palabra que viene, que dice que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, yo creo que no solo se refiere a un área, se refiere al mundo entero que está en tinieblas y que de repente vio que nace o que sucede o que ocurre la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesús el Señor, Dios hecho hombre. Pero esa es la parte que quiero como enfatizar. Porque cuando Jesús se hace hombre, cuando Jesús toma forma humana, quiero que entiendas algo. Está viniendo a un mundo que está esclavizado. Está viniendo a un mundo que necesita, claro, si Él así lo quiere y decide, ¿verdad? Liberarlo, libertarlo. Entonces viene a una confrontación. Quiero que te quede claro lo que te estoy diciendo ahorita. Jesús viene a una confrontación. Su objetivo, según lo que leemos en la palabra, ¿verdad? Vino a darle libertad a los cautivos. Vino a quitarle la ceguera a los ciegos, a sacar a los que están presos de la cárcel. Y no se refiere a presos físicos, aunque pudiera ser que algunos sí. Pero en realidad se refiere a esto que estamos hablando. Porque el pecado del hombre hace que el hombre esté cautivo de pasiones, de desorden, de ignorancia, de angustia, de tristeza, de temor a la muerte. Todo eso son cadenas, son prisiones. La amargura es una prisión tremenda. El hombre está en una prisión impresionante. El ser humano, pues. Y cuando viene Jesús, viene a eso, viene a un mundo cautivo, viene a un mundo que está encadenado, que está en oscuridad, que no ve nada, que no conoce nada, que no comprende nada. Vamos, ni siquiera los que deberían de comprender y conocer, que eran los herederos de la palabra, lo saben. Tan es así que tú lo sabes, si lo lees en el Evangelio, Jesús tiene confrontaciones directas con quienes se supone que tienen el conocimiento de la palabra, los herederos que tienen que haber hecho algo que no hicieron, porque por algo el Señor los confronta. Entonces, si ellos que tenían, se supone, el conocimiento de la palabra, no lo sabían, no lo entendían, no lo conocían porque estaban en tinieblas, pues cuánto más toda la demás humanidad está en tinieblas. ¿Por qué te lo digo? Porque de repente tenemos que cambiar un poco el enfoque de cómo vemos a Jesús actuando. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué viene Jesús? Cuando estamos viendo en la palabra que Él viene al mundo, tenemos que entender que el mundo está entenebrecido absolutamente. La noche de los tiempos, le llaman a algunas personas a ese tiempo especial, aunque en realidad estamos en la oscuridad prácticamente desde que el hombre cae hasta que viene Cristo. No hay más. Todo el mundo está alejado. Y si tú lees la Escritura en el Antiguo Testamento, de veras que es impresionante porque el hombre tenía que hacer una cantidad de cosas, de rituales y situaciones para tratar de acercarse a Dios sin lograrlo realmente.
La ley está puesta, como lo dice la misma Biblia, ¿verdad? Para señalar el pecado, pero para ser como una especie de nana, de ayo, para que las personas puedan conocer la dificultad que es acercarse a Dios, reconocer la debilidad, la ignorancia y la incapacidad. El problema que tuvo el ser humano que tenía el conocimiento es que creía que a través de las fórmulas de la ley podían acercarse a Dios. Y no nos ha quedado claro que no es así. Hasta el día de hoy tenemos esa situación. Hay gente que sigue pensando y creyendo que tiene que hacer un esfuerzo, no sé de qué tamaño, para poder acceder al corazón de Dios. No, Señor. Ahorita les voy a volver a decir esto. Pero ponga atención. Está entenebrecido el mundo. A partir de que viene Cristo hay un cambio. Él viene a una confrontación. Esto es se abre un conflicto. Un conflicto impresionante. Porque el conflicto tiene que ver con las almas. Es decir, con las personas, con el fin eterno de las personas. Con eso tiene que ver el conflicto. Hay una eternidad delante de todos los seres humanos, porque los seres humanos fuimos creados espíritu. Somos un espíritu encapsulado en un cuerpo, con un alma. Pero somos espíritu, y el espíritu es eterno. El espíritu no se muere cuando se muere el cuerpo. El espíritu, a lo que le llamamos muerte espiritual, es que el espíritu está cautivo, como encadenado, como incapacitado, inhabilitado, pero está. Y cuando el hombre muere, el espíritu sigue ahí porque el espíritu, ¿verdad?, es eterno. El problema es que tiene que ir a algún lado. No hay más que cielo e infierno, no hay intermedios. No hay más que cielo e infierno. Cuando viene Jesucristo, el Señor, viene a establecer el tiempo de la libertad para aquel que crea. Escuche eso. Jesús viene a hacer una confrontación, viene a pelear una batalla, pero viene a ganar una guerra. Viene a ganar una guerra. Pero quiero que te pongas atención a esto, porque de repente cuando ves a Jesús actuando, si no comprendes lo que estoy diciendo, esa dimensión de sus palabras, esa dimensión de sus obras, difícilmente la vas a poder ver. Vas a ver siempre una parte, un aspecto del ministerio de Jesús, pero no vas a ver esta parte confrontativa, esta parte de guerra, de ir en contra de todo lo que tenía cautivo al ser humano. No lo vas a poder observar. Ni siquiera te vas a dar cuenta a lo mejor de cómo era la condición en la que estabas. A veces, habiendo conocido a Cristo, si no entiendes esta dimensión, puedes seguir cautivo porque no has comprendido lo que significa esa obra de confrontación y de liberación que viene a hacer Jesús. Porque yo no sé si tú te has puesto a pensar, ¿por qué el ministerio de Jesús se caracteriza por sanidades, milagros y liberaciones? Esa es la característica del ministerio de Jesús. Cuando ahí en Nazaret, en la sinagoga, lee la Escritura y empieza a decir, ¿verdad?, porque he venido a darle libertad a los cautivos y todo esto que ya dijimos, está anunciando su ministerio, está hablando de una gran liberación, está hablando de un gran rompimiento entre, ¿verdad?, la oscuridad, la cautividad y la manera como está viviendo el ser humano hasta ahí, y lo que viene a partir de ese momento, cuando Jesús el Señor está manifestando el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros, pero acuérdese que esto no es un espacio físico, sino que son acciones que ocurren, que establecen el dominio de Dios, el gobierno de Dios, donde antes había sido ocupado ilegalmente, vamos a decirlo así, por espíritus inmundos, por causa del hombre, por causa de la traición del hombre, por causa del pecado. Pero no deja de ser ilícito porque Dios no lo diseñó de esa manera. El Señor diseñó al ser humano para ser el que tuviera dominio. Cuando el hombre traiciona a Dios y le entrega el dominio que Dios le había dado a otro espíritu, eso es algo que no está planeado por Dios. No es como Dios lo quería. Una de las razones por las cuales Dios quiere regresar, ¿verdad?, el dominio, es porque Él quiere recuperar lo que se perdió. A eso vino Jesús, a deshacer las obras del diablo,
¿verdad? Y a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Estoy parafraseando la Escritura. ¿Ok? A veces no entendemos qué es lo que se perdió. Ahorita te lo estoy volviendo a decir. Llega Jesús en medio de las tinieblas, hay una confrontación, hay una guerra abierta, escucha eso. Por eso tanto revuelo, por eso tantas cosas ocurren. Por un lado la gente empieza a sentir una esperanza, empieza a abrir sus ojos, empieza a ver algo que no había visto. Se maravillaban tanto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué este hombre tiene tanta autoridad? ¿Por qué aún le obedecen los vientos? Sus discípulos que lo vieron. ¿Por qué puede levantar un muerto? ¿Por qué los espíritus inmundos le obedecen? Él viene a hacer esa confrontación, esta guerra, a romper el yugo, a anular y a cancelar todo lo que el enemigo mantenía, ¿verdad? A través de sus obras, incentivando el pecado del hombre, porque el hombre no tenía más para dónde hacerse. Jesús vino a traer libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es Jesús la verdad. Pero esa verdad, imagínate que es luz en medio de las tinieblas. Entonces los que están cautivos, los que están enceguecidos, los que son esclavos, los que no tienen para dónde hacerse, que están limitados en todo, escasos en todo, atrapados por todo, aunque tuvieran recursos, porque el pecado no es solamente para gente que no tiene recursos, el pecado es universal, el pecado es para todos, pero la cautividad por el pecado también es para todos. Aunque tengas o tenga la persona o haya tenido la persona muchos recursos, si vivía haciendo lo que no era correcto, estaba cautivo por el pecado, y así estaba todo el ser humano, toda la humanidad. Por eso cuando viene Jesús, se inaugura, se instaura, se levanta, ¿verdad? Una guerra abierta y manifiesta que hasta el día de hoy permanece. Esa guerra no ha acabado. No en el sentido de lo que tenemos que confrontar, sí en el sentido de que Él venció. Pero eso te lo he dicho en alguna otra ocasión, lo voy a volver a repetir ahorita para que tenga más claridad. El hecho de que Jesús haya ido a la cruz, y como dice su palabra, ¿verdad? Él derramó su propia sangre, ese era el pago que se tenía que hacer para que fuéramos libertados del pecado y de la muerte eterna, los seres humanos. Teníamos una cautividad, teníamos que pagar un precio, estábamos obligados por el pecado a la eternidad, alejados de Dios. Viene Cristo, hace una obra de redención, legalmente la hace, es decir, no pasa por encima de nada, sino cumple toda justicia, va a la cruz, derrama su sangre, pelea como tenía que pelear, va a morir físicamente, pero no le retiene la muerte porque no hay pecado en él. Entonces resucita al tercer día, vence a la muerte. Ve lo que te digo, vence a la muerte, y todo aquel que en él cree no se va a perder, sino va a tener vida eterna. Esa es la victoria, ¿ok? Pero tienes que saber y entender que esa victoria ganada por Jesús requiere que el ser humano acepte voluntariamente, es decir, haga una acción que es legal también, la de aceptar. Si fuera automático, ni siquiera tendríamos que predicarlo. ¿Por qué? Porque si ya desde que Jesús lo hizo fuera automático, la gente lo recibiría y se acabó. Pero no es así. A pesar de que legalmente lo hizo Jesús en la cruz, nosotros tenemos la obligación de aceptar voluntariamente la obra de Jesucristo. Y eso significa conversión. Es decir, no es nada más decir, no, sí creo que hizo eso. Padrísimo. Pero ¿cómo lo demuestras? Lo demuestras dejando de hacer lo que te tenía cautivo. Terminando con lo que te tenía cautivo. Por eso es un acto de liberación. Aún recibir a Cristo es un acto de liberación. ¿Por qué? Porque había cosas en la vida de todos los seres humanos que nos mantenían cautivos, atrapados, sujetos, ¿verdad? Metidos en esa cautividad. Viene Cristo, hace la obra poderosa y soberana, y cada persona que despierta, que se le abren los ojos. Fíjate bien las expresiones que estoy ocupando, especialmente si es la primera vez que estás viendo algo como esto, pero sí llega un momento en que se te abren tus ojos. Como que te despiertas, como que te dices, wow, espérame tantito.
y entras en conciencia de que has estado atrapado en tus propios deseos, pensamientos, experiencias, pecados. Y parece que no hay remedio, porque dices, pero ¿cómo? Soy humano, soy débil. Si somos humanos, somos débiles, pero eso no significa que no nos podamos despertar y sobre todo, no significa que no podamos tomarnos de la mano del Señor, de su obra, de su sacrificio. Comprende, por favor, es una guerra abierta por las almas, por la gente. El diablo es enemigo de Dios, así se constituyó. No tiene el poder de Dios, por supuesto que no, pero él está apostándole a nuestra debilidad, porque la hemos tenido. Fácilmente nos hizo caer en el Edén, y hasta la fecha sigue haciendo caer a la gente, y la gente en la luna, atrapada en sus pensamientos, perdida en sus ideas, ajena a la eternidad. Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos. Para eso vino Jesús, para que fuéramos libres. ¡Wow! Tremendo. Yo necesito que tú comprendas la importancia del conflicto, la importancia de la guerra. Dios se manifiesta también muchas veces como el Señor de los ejércitos, porque así es. Tiene ejércitos de ángeles, multitudes, millones, pero también tiene ejércitos de personas. Las que se han ido despertando, las que se dan cuenta, las que ya fueron compradas con la sangre de Jesús, automáticamente empiezan a entrar en esta relación de cercanía con el Señor. Por eso cuando vemos a Jesús haciendo cosas, wow, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Los espíritus inmundos conocían a Jesús. Él caminó por la tierra y cuando tú empiezas a ver sus obras, te vas a dar cuenta de cosas increíbles, maravillosas, visto desde este ángulo, desde este punto de vista que te estoy diciendo. Este punto de vista que te digo es importante porque te das cuenta de algo que a lo mejor no habías notado. Por ejemplo, en el mundo cautivo prevalecían el hambre, la escasez. Así es. El hombre ni siquiera tenía claro cómo era el asunto de sembrar y cosechar. Apenas estaba viendo un documental y te estoy hablando de mucho tiempo después de Jesús. Todavía la gente no sabía bien cómo controlar ciertas cosas, ¿verdad? Lo que sea posible, porque hasta la fecha no es posible controlarlo todo, pero hablando de cultivos. Entonces había momentos donde decían, pues si Dios no nos ayuda vamos a perder la cosecha. Y está bien que lo digan, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es, por causa de la maldición del pecado, porque así dice en Génesis, la tierra fue maldecida. Por eso es tan difícil sacarle el alimento a la tierra. A pesar de que Dios nos ha bendecido como humanidad, seguimos teniendo problemas con eso. ¿Por qué? Porque está hecho por causa de nosotros. El único que vino a hacer una restauración en eso fue Jesús. Si Jesús no hubiera venido, no tendríamos ninguna oportunidad. Pero ¿qué hizo Jesús? Mira, simplemente ponte a pensar, como ya te puse el ejemplo, ¿cómo convierte el agua en vino? El agua abunda, el vino no, el vino es algo que se tiene que procesar. Es todo un asunto, sembrar, ¿verdad? La vid, que se den las uvas, que no se la coman, ¿verdad? Los bichos, que las puedan sacar, que las puedan exprimir, que las puedan meter en sus vasijas, que las dejen procesarse, fermentarse, en fin, todo el proceso que lleva. Cuando Jesús convierte el agua en vino, está diciendo, se acabó la escasez. Ay, pero ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo las cosas como son. Si tú estás como María, conociendo a Jesús, y tú te acercas a Jesús, lo que de Dios es, sale de Él, emana de Él. Y te voy a decir una cosa, en el reino de los cielos, en el cielo, si quieres decirlo así, no existe la escasez. No existe. Es otra situación diferente. Pero cuando dice Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, significa que algo pasó en la brecha que había entre el cielo y la tierra, se cerró la brecha y se abrió el espacio para que estuviéramos conectados con el cielo. Conectados con el cielo, pon atención a eso que digo, conectados con el cielo, porque Jesús lo hizo, Él vino a hacer eso.
Es parte de lo que vino a hacer. Y lo vino a demostrar. Lo vino a demostrar. Nos dejó algunos testimonios porque la misma Biblia dice que no se escribió absolutamente todo lo que hizo porque no alcanzaría. Nada más quedaron algunas evidencias, algunos testimonios. Y para hacerla más tremenda, cosas iguales o las mismas que yo haréis y aún mayores que yo haréis. Eso todavía no lo vemos. Eso todavía tiene que pasar. Todavía va a ocurrir. Jesús se acercaba a un muerto y lo levantaba. Amén. Jesús, en medio del lugar donde no había ni nada que comer, oraba para que él pudiera alimentar a las multitudes y las multitudes eran alimentadas. ¿Me estás entendiendo? Pon atención. A mí me encanta el pasaje cuando le pide a Pedro que pesque, ¿verdad? Y saca un pez, ya en ese momento ya es pescado, ¿verdad? Y le abre la boca al animal y saca la moneda para pagar el impuesto. Siendo que dice, y conste que yo no debería de pagar impuestos porque yo soy el dueño de todo, ¿no? Pero vamos a hacerlo para que se cumpla toda justicia, para que no haya bronca. Vamos a hacerlo. Sácalo de donde, ahí está, sácalo. ¿Qué me dice a mí Jesús con eso? Me dice que si yo estoy en medio de su voluntad, conectado con Él, las cosas no pueden ser iguales a cuando estaba todo en tinieblas. Ponme atención, por favor. Porque tú no te acercaste a una fe que es mental o emocional. Te acercaste a la fe en el genuino y verdadero Dios, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que hizo la obra que tenía que ser hecha para libertarte de tu cautividad, para llevarte a un estatus diferente, pero para que comprendiéramos que somos la luz en medio de las tinieblas. ¿Está usted ahí? Porque le estoy diciendo, como dice la Escritura, ¿verdad?, que somos la luz del mundo por la obra de Jesús. Lo que dice la Biblia. Tú eres la sal de la tierra y la luz del mundo, igual que yo. Tiene sentido, sí, en este contexto. Porque el pueblo que estaba en tinieblas dio gran luz, Jesús vino al mundo, se hizo una confrontación, esa confrontación es real, fue a la cruz, todo lo que vino a predicar y a enseñar y a hacer. Predicar, enseñar y hacer. Dígalo ahí en su lugar, predicar, enseñar y hacer. Ahí. Yo necesito pasar del aprendizaje, del conocimiento a la acción. Porque una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es muerta. Y la gente piensa que hacer obras solamente es hacer cosas buenas. Sí, o sea, hacer obras, parte de las obras es hacer cosas buenas. Pero las obras también significa hacer lo sobrenatural que me corresponde hacer. Y estoy seguro que estoy hablándote a tu corazón cuando te digo que Dios te llamó, igual que a mí, a manifestar las obras de Jesús. Claro, de repente decimos, tenemos que hacer solo y piensas en buenas obras, ¿no? Vamos a darle de comer a los que no tienen de comer, sí, cierto, está bien. Vamos a desprendernos de cosas para darles, sí, está bien. Pero también llega el momento, como pasó ese día, que aunque tengas todo el ánimo y toda la voluntad y todas las ganas, no tienes los recursos, ¿no? Me encanta cuando Jesús les dice, pues denles de comer ustedes. Qué tremenda cosa. Ahí quiero que vuelvas al contexto que te digo, en este contexto que es el contexto de guerra, de confrontación. Todo el ser humano estaba cautivo, no había remedio, no hay que comer. Muérete de hambre. ¿Se acabó? Esa era la opción, no había otra. El diablo no tenía oportunidad, ni siquiera gusto, ni deseo de hacer otra cosa. Jamás lo hubiera hecho. A menos que le causara oportunidad para cautivar más a la gente, puede ser. Pero si es que Dios le concedió esa capacidad. Pero fuera de eso, jamás vas a ver que un demonio haga algo bueno por nada. Jamás. En cambio, viene Jesús, y estamos ahí, y le dice a sus discípulos, denle de comer ustedes. Fíjense en el punto de vista de la confrontación. Están las tinieblas rodeando todo, lo están observando, lo están oyendo, andan haciendo planes. Fíjate bien cómo opera esto.
colaborando, aun cuando las personas no tengan conciencia. Pon atención a esto. Aun cuando algunas personas o muchas personas no tengan conciencia, si no se arrepienten de sus pecados, si siguen en sus pensamientos e ideas, si no le han entregado su vida a Cristo, no hay más que dos sopas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, punto. Es lo que dice Efesios. Que éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Es lo que dice. O sea, todos. Entonces, por eso es una confrontación. Está con los cautivos, está con los que están escuchando el mensaje que está llegando a su mente y a su corazón, como pasa el día de hoy a través de la predicación de la palabra, como el día de hoy. Exactamente igual. Jesús está hablando lleno del Espíritu Santo, el mensaje está llegando a la gente está en su corazón albergando esperanza que después se convierte en fe y se rompen las cadenas. Pero ¿qué ayuda a romper las cadenas? Cuando cambia el paradigma. El paradigma era el formato, la manera de creer y de pensar. No hay comida, no hay comida. Si no hay comida, no se puede comer. No se puede comer. Si no hay comida, no se puede comer. Voy a tener hambre y el hambre va a quedar ahí. Ese es el paradigma. Y es lo que la mente dice cuando la persona que no conoce a Dios se enfrenta a una adversidad. ¿Estás ahí? La adversidad dice, no hay. Y la persona tiene la oportunidad, ¿verdad? Si se pone enfrente de la adversidad y no conoce a Dios, pues dice, pues ni modo. No hay. Ya sea que se desgarre las vestiduras, que sufra, que llore, que patalee, que salga a ver qué hace. Pero el que conoce a Dios dice, ok, sí, efectivamente, no hay. Señor, ¿qué toca? Espero, salgo, oro, ¿qué hago? Denle de comer ustedes. Pero no hay, solo hay esto. ¿Qué es esto para esta multitud? Yo creo que la primera vez fue más impresionante. La primera vez fue más impresionante. Porque ellos no lo habían tenido por experiencia. Sí hay antecedentes en la Biblia de multiplicación. Acuérdense de la viuda de Sarepta. ¿Verdad? Ya se estaba muriendo, le quedaba un poquito de aceite, un poquito de harina. Llega el profeta y le dice, dame de comer. Es lo último que queda. Dame de comer primero y no va a faltar ni el aceite ni la harina. ¿Se acuerdan? Es un milagro de multiplicación. Igual, de la misma naturaleza. Es el mismo espíritu. El espíritu de Dios. El espíritu donde no hay escasez. Perdónenme, y yo no soy de los que anda predicando todo el tiempo acá, que la prosperidad. No. Estoy diciéndote lo que dice la palabra y cómo debemos de abordarla. Yo no me puedo conformar a menos, porque lo que hizo Jesús es más que suficiente. Escucha eso, por favor. Lo que hizo Jesús es más que suficiente. A mí me toca creerle. A mí me toca esperar en Él y confiar en Él. Porque es lo que dice la palabra. Confía en Él, espera en Él y Él hará. A mí me toca hacer eso. Así que hay muchas voces y muchas posturas y muchas ideologías y muchas teologías que dicen esto sí, esto no y aquí y allá. Mira, que cada quien crea lo que se le pegue la gana y delante de Dios responda. Pero yo estoy hablando de lo que yo creo y lo que he vivido. Cuando yo le he creído a Dios y me han ocurrido las cosas, lo que te estoy predicando es parte de mi vida, es parte del testimonio que tengo, de lo que Dios ha hecho conmigo, con nosotros como pareja. Primero conmigo individualmente, con mi esposa en su casa cuando era joven y después ya casados. Es la verdad, es lo que creemos, es lo que hemos vivido y lo seguimos viviendo. Y yo no puedo predicar otra cosa porque además yo entiendo que Jesús no vino nada más para darme palmaditas en la espalda y decirme, mira, ya eres salvo, aguántate todo lo que pase de aquí a que te vayas conmigo a la eternidad, porque esto va a estar terrible y ya ni modo. Sí, va a haber momentos de adversidad, eso sí me lo dice, yo lo creo y las hemos vivido también. Pero definitivamente mi actitud frente a las cosas, conforme a la palabra de Dios, hace una gran diferencia, enorme. Si yo le creo a Dios, las cosas ocurren de otra manera. Los discípulos fueron testigos y yo también soy discípulo. Mi Señor hace obras maravillosas y las hace. Él hace obras maravillosas y yo soy testigo
pero también quiero ser usado. A mí me encanta la idea de que Dios me diga, dale de comer y empiezan a repartir y yo con mucho gusto le reparto donde no había nada. Yo me gozo con eso. Increíble y maravilloso. Comieron todos, se saciaron, sobraron 12 cestas. 12 cestas. Y por supuesto se recogió porque no se desperdicia nada. Característica del reino. Hay en abundancia y no se desperdicia nada. Eso es característica del reino. Hay abundancia y no se desperdicia nada. Entonces, despilfarrar y desperdiciar tampoco es una actitud de reino. ¿Tiene que haber más que suficiente? Sí, pero se tiene que ocupar. De algún modo lo que sobra se ocupa. No se desperdicia, no se tira. Hay que entender eso también. Pero Jesús está en ese lugar. El lugar de las bodas de Caná fue uno, pero el lugar de la multiplicación de los panes y los peces fue otro. Es otro momento, pero también es la misma confrontación. Jesús vino a decirles a las personas que está liberando, pero a los demonios que las tiene cautivas, que las cosas ya no van a ser iguales. A partir de que vino Jesús, las cosas ya no van a ser iguales. ¿De quién depende que eso ocurra? De mí. Depende de mí. Porque si yo lo tomo y lo creo, voy a trabajar, voy a ejercer, voy a ejercitarme para que ocurran las cosas. ¿Y qué crees que pasa? Ocurre. La llave de acceso se llama fe. Al que cree todo le es posible, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Le creo. Ocurre. La bendición del Señor es así. Pero acuérdate, usa esa palabra, confrontación. Di conmigo, confrontación. Jesús vino a tener una batalla tremenda. Y Él sabía que tenía que ir a la cruz. Él sabía que tenía que derramar su propia sangre. Él lo sabía. Pero también sabía que una vez que eso ocurriera, victoria absoluta, total, tremenda, completa, entregada al que cree, dada al que cree. Porque al que cree, todo le es posible. Wow. Así que los demonios, los espíritus inmundos, quieren, a como dé lugar, tratar, escucha esto, ese es el siguiente punto. Quieren tratar de hacer creer al ser humano que tienen un gran poder y un gran dominio. A mí no me gusta decir autoridad porque la palabra autoridad es alta y sublime y le corresponde a Dios. Y Dios se la da a quien quiere. Es un dominio que lo hacen, como ya te expliqué, por medio del pecado. ¿Qué hacen los espíritus inmundos? Engañan a la persona. Por favor, entiéndelo, por favor, que el Espíritu de Dios te lo haga comprender. Porque cuando entiendes esto, no se trata de, ay, mira, tienes que ser bueno, deja de hacer las cosas que a Dios no le agradan. En ese campo nada más, así como de buena onda, como de, oye, pues es que lo que conviene es que seas una persona bondadosa. No, no es así. Quiero que entiendas y por eso estoy predicándote esto. Es una confrontación, es un conflicto, tiene que ver con potestad, tiene que ver con dominio, tiene que ver con autoridad, tiene que ver con romper yugos, cadenas, ataduras, ligaduras de impiedad, cautividad está siendo ejercida de manera ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque Jesús ya venció en la cruz. Porque Jesús ya vino al mundo a darle libertad a los cautivos. Porque Jesús ya en la cruz clavó lo que nos era contrario. Porque despojó a los principados y a las potestades. Lo hizo, ya lo hizo. Hace 2000 años lo hizo. ¿Y a mí qué me importa? Me importa todo. Porque eso es una gran diferencia. ¿Por qué el día de hoy, 2000 años después de que Jesús lo hizo en la cruz, hay personas cautivas de cosas que Él arrancó, quitó, anuló y despojó? Porque el espíritu inmundo ha logrado convencer al hombre, como lo hizo en Edén, con mentiras,
con verdades a medias, con confusión de cosas que no son correctas. De cosas que no son correctas. Entonces el hombre, en su ignorancia, creyendo que puede hacer lo que se le pega a su regalada gana sin responsabilidad, esa es una de las mentiras más grandes del diablo. ¿Quieres saber? Hay muchas, pero una tremenda es: haz lo que quieras. Nadie te va a pedir cuentas de nada nunca. Es una mentira de las más grandes que ocupa el diablo. Fíjate bien lo que te digo. Y si tú como padre no enseñas a tus hijos a ser responsables, estás dándole lugar al diablo. ¿Por qué? Porque no le estás enseñando a tus hijos a ser responsables. Y perdóname, pero tú no puedes, por mucho que te esfuerces, tú no puedes salvar a tus hijos del infierno. Si ellos se condenan por su pecado, porque nunca tomaron una decisión de arrepentimiento, porque nunca se volvieron a Dios, se van a ir al infierno. Con todo que los ames profundamente y veas que son lindos y preciosos y maravillosos, si no se arrepienten de su pecado, si no entran como debe de ser por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo es la puerta. No pueden entrar de ninguna otra manera. No hay filosofías, ideologías ni religiones que salven a nadie. El único que salva se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie llega al Dios, sino solamente a través de Él. Él es. Él es. Por eso estoy hablando de esto. Así que cada persona tiene que aprender a ser responsable. El montón de irresponsabilidad que es una cultura general mundial el día de hoy. Porque aparte ahora están diciéndote que como puedes hacer lo que quieras, todo el mundo tiene que respetarte lo que tú quieras. Ahí está. Es el mismo alimento de estos espíritus inmundos que tratan de mantener cautiva a la gente, cautiva con fortalezas mentales, que eso lo hemos hablado en otro momento, no me voy a meter por ahí ahorita. Pero el enemigo mantiene y trata de mantener un dominio sobre el ser humano, vendiéndole ideas, pensamientos que son totalmente ajenos y contrarios a Dios, cambiando, ¿verdad? Como dice la palabra, dice: no llames a lo malo bueno ni a lo bueno malo. Es claro. Pero es que quién sabe, quién puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo, todo es relativo. No, perdóname, la gente ha hecho relativa las cosas por el pecado, pero Dios tiene cosas absolutas. Él es absoluto. Y cosas que Él ha dicho son absolutas, le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste. ¿No? Como dice por ahí, lo que es derecho no es chueco. Así de fácil y así de sencillo. Pero regresando a lo que te digo, o sea, imagínate, Jesús en esta confrontación hace una obra de tal magnitud que vence a la muerte. Es decir, vence aquello que tenía cautivo principalmente al hombre. ¿Por qué? Porque la maldición que vino al ser humano por causa del pecado fue la muerte. Jesús la vence. ¿Por qué la vence? Por amor y misericordia, para recuperar lo perdido, para restaurar lo perdido. Entonces el ser humano, ¿qué tiene que hacer en medio de todo eso? ¿Recibir a Cristo y ya? ¿Ya? ¿Esperar a que llegue el día que se muera? Desde que recibe a Cristo, entonces ya no tiene que hacer absolutamente nada. Alguna gente que he visto y conozco parece que así piensa. Y así no es. Tienes que cuidar lo que has recibido con temor y temblor. La salvación primeramente, pero también te tienes que convertir en un emisario, en un embajador. Dios quiere que tú hables con tus palabras, pero con tu vida. Tu vida tiene que hablar aún más fuerte que tus palabras. Que si dices verdad, verdad. Que seas de una pieza, que seas una persona de carácter. Eso sucede cuando eres transformado por Dios. Porque una vez que te liberta, una vez que te saca de la cautividad, una vez que sales y dejas de ser esclavo, te lleva a un estadio diferente. Como hijos nos levanta para representarlo. A mí me encanta porque ves a Jesús liberando a la gente de demonios. ¿Ves lo que te digo de la confrontación? ¿Qué hacían los demonios cuando Jesús estaba ahí? Es que tú eres el Hijo de Dios. Calla, enmudece. Jesús no quiere que estén hablando de Él en esa forma fuera de tiempo. No es que no quisiera mostrarse, es que no era el tiempo.
Y estos quieren manipular. ¿Te acuerdas de esa mujer cuando ya estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? Va caminando y viene esta mujer que tenía un espíritu de adivina. Estos son siervos de Dios que anuncian el camino de salvación. Llegó el momento en que se molestó Pablo, entendió que esta mujer era una mujer que estaba poseída por un espíritu inmundo y le dijo, ¡sal de ella! ¡Fu! Se fue. Porque los demonios están activos, ahí están. ¿Comprende lo que te digo? ¿Por qué están ahí? Porque el hombre sigue pecando. Jesús los venció, sí. Cuando la gente recibe a Cristo, toda la obra de Cristo les aplica, nos aplica. Pero aún estando ya en Cristo, tenemos que derribar, anular, cancelar, arrancar, renunciar a todo aquello que nos tenía cautivos. Y eso a veces tarda. Me encantaría pensar que fuera instantáneo siempre, pero no. La verdad es que es un proceso. Y bueno, finalmente Jesús venció. Y si yo soy fiel, si yo me acerco y le creo, voy a permanecer en un crecimiento constante, en un ir hacia adelante y hacia arriba constantemente. ¿Estás ahí? Jesús vino a hacer esa obra de redención, pero no solo eso, vino a darme una posición de autoridad. Ahora sí hablo de autoridad. Jesús vino a darme una posición de autoridad. Di conmigo, si yo soy hijo de Dios, dilo. Si yo soy hijo de Dios, no los oigo. Así que, si Dios te dio una posición de autoridad es por algo. Ahora sí, regresamos. ¿Tú crees que sería correcto que una persona rescatada, redimida por Jesús, que le ha sido dada una posición de autoridad, simplemente se tiene que quedar así frente a todos sin hacer nada? Naturalmente, cuando algo no te parece correcto, sale de tu interior una indignación para cambiar las cosas. ¿Sí o no? Imagínate cuando en el espíritu no solamente te sale esa indignación que es natural, sino tienes el respaldo de Dios para oponerte a lo que está mal. Pero por supuesto que no te quedas con los brazos cruzados. Entonces ves a Jesús y dices, ¿qué hizo Jesús o qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Es una muy buena manera de verlo. Si fuera Jesús el que estuviera en esta situación que estoy yo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? Y esa respuesta es la que te va a conducir fácilmente a darte cuenta que sí puedes hacer algo para romper cadenas, yugos, ataduras, ligaduras de impiedad. A mí me encanta cuando la gente es liberada de un pensamiento equivocado. No es que yo pienso, ni voy a decir ejemplos para no ahorita meterle a nadie en camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero de repente habemos personas, o hay personas, yo en mi momento, ya después Dios me liberó también, que teníamos pensamientos, o tenemos, algunos todavía lo tienen, pensamientos que no son correctos. Y esos pensamientos gobiernan sus vidas. Y cuando esos pensamientos gobiernan sus vidas, están cautivos por esos pensamientos. Es una fortaleza. Entonces a mí me encanta cuando les presentamos la verdad a la gente, la palabra de Dios, que está en la verdad, el consejo de Dios, y esa persona recibe la verdad y se le rompe algo en la mente y en el corazón y es liberada. A veces pensamos que las liberaciones solamente es que la gente caiga y se retuerza. A veces sí, pero eso es lo físico. Lo importante es lo que se rompió cuando pasó eso. Porque podría no pasar una manifestación, pero la persona ya fue liberada porque su mente, lo que le tenía cautivo, se rompió. Quedó destruido. Hasta tenemos un canto que dice, rompe cadenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre. Ya casi estoy terminando. Rompe cadenas. El Espíritu Santo hace una obra en nosotros por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que toda atadura y cadena y ligadura de impiedad quedara rota, anulada. Una parte importante es cuando oramos. Ahorita vamos a hacer una oración para romper eso. Pero también tienes que entender
que la gente tiene que aceptar. Por eso es tan importante que el mensaje de Cristo llegue al corazón necesitado, hambriento, cautivo. ¿Para qué? Para que se rompan las cadenas y pueda entrar en la libertad de Dios. A veces pensamos que una oración para recibir a Cristo es suficiente para que la gente le acepte y le conozca. Es un acto de fe la oración, es un principio, pero no es lo que salva a la gente, sino que la gente lo crea con el corazón. Y entonces lo dice con su vida, con su boca, pero con su vida. Claro que en eso está basado la oración, para que recibas a Cristo, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, vamos a aceptar que Jesús es el Señor. Sí, está bien, yo lo hago y lo voy a seguir haciendo. Pero en realidad lo que importa es que la persona que está escuchando el mensaje reconozca la obra de Jesús de tal magnitud, de tal manera que lo que sea que lo tenía cautivo, ¡cras!, se rompe. Una señal de que se ha roto, pues obviamente es de que la persona que no se sentía nada, o que no creía que era nadie, o que se sentía culpable de todo, empieza a sentir paz. Después se empieza a sentir libre. Después se empieza a dar cuenta que efectivamente es un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque ese testimonio ya vino a su corazón. Y eso, amados, hace que lo que estaba en tinieblas se convierta en luz. Entonces, ¿qué hizo Dios? Vamos a resumir. Dios penetró las tinieblas que estaban ahí, lo que dominaba ilícitamente el enemigo, Satanás y sus huestes de maldad, teniendo cautivo a los seres humanos. Penetra a Dios, establece lo suyo propio y hace una obra como la describe el mismo Jesús en esta confrontación. Porque Él habla y dice, primero van a ir a Judea, luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra para llevar este mensaje de ¿qué? De libertad y salvación. El reino se va a expandir, se va a extender. Ustedes van a hacer la labor de expandirlo y extenderlo. Yo voy a enviar ángeles para que los ayuden, pero los ángeles no pueden hacer su trabajo, lo tienen que hacer ustedes, o sea, nosotros. Ya tienen todo lo que necesitan. Ya les puse la muestra y el ejemplo. Ya les dije cómo se hace. Guíense por lo que yo les he dicho, dice el Señor. Inclusive hay escrituras que dicen, abre tu boca que yo la llenaré. O sea que si te atreves a abrir la boca, ni te preocupes por lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo va a hablar por ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, yo te invito, y aquí quiero ir ya cerrando, te invito a que cierres tus ojos un momento y medites, por favor. Primero, tú necesitas ser libre. Tú no puedes estar cautivo, atado. Si tú estás en ansiedad, si tienes tristeza, si estás atrapado por un pecado, si has seguido haciendo cosas que no debes, tienes una atadura. De algún tamaño la tienes. No eres útil así. Eres como un herido que quiere pelear. Pues ¿cómo puedes pelear si estás herido? Pues vas a pelear con deficiencia, o de plano no vas a poder pelear, o el enemigo te va a tumbar. Necesitamos que la iglesia se despierte y se levante con unción, con fuego, con poder. La iglesia se tiene que levantar y se tiene que despejar. Pero es para eso que te estoy hablando. Dios está llamando a su ejército de personas. Los ángeles están listos. Las personas son las que tenemos que despertar. Las personas somos las que tenemos que poner en su lugar las cosas. Tú y yo tenemos que entrar en la presencia de Dios. Cierra tus ojos. Él nos ha regalado con su presencia esta mañana tan hermosa en la hora de la alabanza. Pero yo te quiero decir que necesitas ponerte en línea con Él. Pon tu mano en tu corazón y por favor, a mí no me importa si están 20 gentes alrededor, estás solo, como sea que estés, aíslate un momento para hacer esta oración, por favor. Aunque esté tu esposa, tu esposo, tus hermanos, no sé quién está ahí contigo, pero aíslate un momento en el sentido de que no te importe que estén ahí y habla con el Señor. Y yo les recomiendo que todos lo hagan, por favor, no uno o dos, todos, por favor, háganlo. Dile, Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque eres bueno y santo. Reconozco que muchas veces no he estado parado firmemente en tu verdad y en tu palabra.
A veces ni siquiera he comprendido esta guerra en la que estoy inmerso. Yo quisiera pensar a veces que no existe tal guerra, pero la hay, Señor. Estoy consciente que la hay. He vivido experiencias que me hacen claridad al respecto de una guerra que estoy enfrentando. Mi propia persona, mi pensamiento, mi humanidad, mis propios deseos. Yo quiero venir ante ti a pedirte que me perdones, que me ayudes en mi debilidad, a sujetarme a ti, a llevar cautivos mis pensamientos a tu obediencia. Vamos, dile. No quiero andar haciendo lo que a mí se me ocurre o lo que yo quiero. Quiero andar caminando en ti, en tu presencia, en santidad. Amado Rey Santo, yo no quiero caminar como ignorando algo que no debo ignorar. Yo sé que fui llamado como tu hijo, vamos, dile. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, escucha bien, no te estoy preguntando si tienes una religión, si tus padres te enseñaron acerca de Dios, si alguna vez has ido a una iglesia, no te estoy preguntando eso. Te estoy diciendo que si no te has arrepentido, así como te estoy enseñando, libre y voluntariamente, conscientemente, y le has dicho a Jesús, ven a mi corazón, y le reconoces, necesitas recibir a Cristo. No te confundas. No digas, no, es que yo sí creo. No juegues con esto. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. O sea, no es así. Es creer en Él, es convertirse a Él, punto. Es leer la palabra, es orar, es buscar su presencia, es andar en sus caminos, no en un ratito, no solo un rato los domingos. Es una forma de vida. Te lo advierto para que no juegues con esto, por si alguno dice, no, sí, yo sí soy cristiano, yo voy a la iglesia los domingos y el resto de la semana no estás con Él. Olvídalo, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es estar con Él 100%, mañana, tarde y noche, cuando estás dormido y despierto, cuando vas a cualquier lugar, cuando comes lo que sea, cuando andas con compañeros o amigos. Ahí estás y Dios está contigo y todo el tiempo estás con Él. Así que por favor, entrégale tu vida a Cristo y dile, Señor Jesucristo, así conmigo, Señor Jesucristo, en este momento yo me rindo a ti, te pido perdón por todos mis pecados, tengo conciencia de ellos, te abro mi corazón, me arrepiento de todo lo malo que he hecho y desde este día, Señor, yo te confieso y te declaro como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Ningún otro, nadie más. Solo tú, Señor Jesucristo. Solo tú. Continuamos con la oración que estábamos haciendo. Señor, gracias por el tiempo y la oportunidad que me das de participar como alguien que puede estar en este tiempo de la historia, colaborando contigo, representándote, Señor. Yo quiero aprender a orar como tú lo hiciste, Señor, por la multiplicación de los panes y los peces. Quiero echar fuera a los demonios, que dejen en libertad a la gente, empezando mi propia familia, empezando a la gente que me rodea. Yo quiero ser un intercesor como tú, Señor Jesús, para que toda la gente que no te conoce te pueda conocer. Aquí estoy, Señor, tómame, toma mi vida, estoy para servirte. Estoy para honrarte. Ayúdame a caminar en esa verdad. Pero también, Señor, hazme entender que hay espíritus demoníacos, hay enemigos que se levantan, que quieren mantenerme cautivo. Yo renuncio a todo eso. Vamos, dile, yo renuncio a todo lo que hubiera yo hecho, consciente o inconscientemente, para darle lugar al diablo, para darle lugar al enemigo. Perdóname, Señor, vamos, dile. Hoy sales de este tiempo libre. Pero hazlo. Perdóname, Señor, cuando he visto cosas que no son correctas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, cuando he oído o leído cosas que no son correctas. Cuando mis pensamientos me he dejado llevar por cosas que te ofenden, Señor. Perdóname. Vamos, dile. Yo quiero sujetarme a ti, obedecerte, ser un soldado en medio de esta guerra, pero un soldado firme, fuerte, que combata con fe, que combata con capacidad, con calidad, que pueda yo ser un colaborador para traer libertad a los cautivos,
para que ninguno se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento, Señor. Dame sabiduría para comunicar tu palabra. Dame gracia para alcanzar al que no ha sido alcanzado, Señor. Pero sobre todo, ayúdame a caminar en victoria, que mi vida refleje tu gloria, que los que no te conocen te puedan conocer a través de mí. Así como lo hago ahorita, Señor, con esta predicación, pero en la vida cotidiana, en mi trato con las personas, puedan saber que hay calidad diferente, porque hay personas que están llenas de tu Espíritu, que están llenas de tu gloria. Ayúdame. Dile, personalmente te pido por mi propia vida, por mi familia. Intercede por tu familia. Dile, perdona los pecados de mis padres, de mis hermanos, de mis cuñados, de mis sobrinos, de mis tíos. Ora por tu familia. Perdónanos, Señor, por la ignorancia, porque no te conocen, o porque dicen que te conocen, pero no te siguen, no te obedecen. Perdónanos. Yo intercedo por todos, pero no solo por ellos. Intercedo por los miembros de mi congregación, que es mi familia espiritual. Intercedo por todos, te pido perdón. Ayúdanos, Señor, a vivir en la santidad que tú necesitas, porque vienen tiempos nuevos, vienen tiempos de poder manifiesto, vienen tiempos de gloria manifiesta. Yo no quiero ser un observador, quiero ser un partícipe, un guerrero. Vamos, dile. Yo cada rato le digo, Señor, yo soy un guerrero porque tú me hiciste un guerrero para ti, para traer libertad a los cautivos y sanar a los enfermos. Manifiesta tu gloria a través de mis manos. Pon tus manos así, dile, manifiesta tu gloria a través de mis manos. Sana a los enfermos a través de mis manos. Unge mi boca, Señor, para echar fuera los espíritus inmundos. Unge mi cabeza con aceite. Vamos, dile, pon tu mano así en tu cabeza y dile, unge mi cabeza con aceite, Señor. Pudre todo yugo, pero ayúdame para que los espíritus inmundos huyan delante de tu presencia en mi vida. Este mundo necesita conocerte y yo quiero ser alguien que refleje tu luz y tu gloria. Dile, yo quiero ser alguien que refleje tu gloria. Es tu oración, Señor, es el deseo de tu corazón. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Vamos, dile. Lléname de tu espíritu, Señor, lléname de tu presencia. Enséñame lo que me hace falta saber. Enséñame a conducirme como te agrada. En el nombre de Jesús. Esta oración la voy a hacer yo por ti. No tienes que repetirla. Amado Padre, yo presento delante de ti a cada persona que en este momento está en este lugar, en el Espíritu, viendo esta transmisión. Llega donde está él, donde está ella, donde está esta familia. Tócales, rodéales con muros de fuego. Abre sus corazones. Yo rompo las cadenas, yo rompo las ataduras, yo rompo las ligaduras de impiedad. Yo arranco de raíz todo lo que tú no plantaste o sembraste. Te pido perdón por todo pecado cometido. Señor, intercedo por todos, empezando por mi propia familia, por mi familia espiritual que es mi congregación, por las familias aquí representadas. Yo derribo, anulo, cancelo y rompo todo poder de las tinieblas. Libertad a los cautivos declaro en el nombre de Jesús. Señor, por una convicción renovada de santidad, de fe, de amor, de misericordia, de sanidad, de prosperidad. Señor, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, yo echo fuera a los demonios, a los espíritus inmundos. Los echo fuera en el nombre de Jesús. Los ato, los reprendo y los desarraigo y los echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, intercedo por mi país. Únete conmigo a esta oración. Intercedo por mi nación. Te pido misericordia por esta nación. Te pido misericordia, Señor. Padre, sabemos que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Sabemos que te hemos ofendido. Sabemos, Señor, reconocemos que no hemos actuado con sabiduría ni con temor. Te hemos ofendido derramando sangre inocente de los niños que no pueden defenderse en el vientre de su madre. Perdónanos por esa sangre derramada.
Perdónanos, Señor, por atentar contra la vida en todas sus formas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando le damos lugar al enemigo en nuestra vida y en nuestra nación. Cuando por ignorancia o conocimiento ha habido gente que ha entregado a la nación al enemigo, que ha hablado cosas incorrectas. Perdónanos, por favor. Una vez más, la iglesia cristiana, los que te aman, los que te buscan, los que te honran, los que te obedecen, obedecemos. Te consagramos a México. México es tuyo, Señor Jesús. México es tuyo, Señor Jesús, y de nadie más. México tiene rey y se llama Jesucristo y no tiene reina. México le pertenece a Jesús. Él hizo la obra completa para redimir esta nación. Gracias, Señor. Yo bendigo a México, Padre. Yo bendigo a México, Señor, y a cada mexicano, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.